Bueno. Que pongan el horario, ¿no venís? Bueno, hacemos un modulito más. Entonces decía... Ay, sí, qué hermoso. Decime que... Decía que... ¿qué decíamos? Hablábamos de la presión, esperamos un poquitito, a ver. Vamos a... Profe, las Sí. unidades de presión que hablamos, la que sería la del corazón, ¿también se mide la unidad de ATP o solamente eso es en física? ¿Cómo? ¿La aquí? La presión, ¿vio que se mide con la unidad, es la de ATM? Ah, sí, ¿qué pasó? Sí. ¿Acá también la vamos a medir con eso o nada que ver? Las presiones se miden en milímetros de mercurio. Ah, ok. Milímetros de mercurio. Como tiene un tensiómetro, si vos tenés en tu casa o tenés algún conocido que tenga un tensiómetro y mirás, vas a ver que el tensiómetro dice milímetros de mercurio. Que es lo mismo que se utiliza, que son medidas universales. Las presiones se pueden medir en distintas cosas, las pueden medir en milímetros de mercurio, las pueden medir en pascales, las pueden medir en torricelli, las pueden medir en bares, las pueden medir en, no sé, montones de cosas. La que se utiliza habitualmente en la medicina, en las materias conexas, en las carreras conexas, son los milímetros de mercurio. Para algunas cosas particulares se pueden utilizar milímetros de agua, como para cosas que tienen muy baja presión, como puede ser los vasos pulmonares, se pueden utilizar como medida milímetro de agua, que hace referencia siempre a lo mismo, a columnas en cosas que ya están tabuladas. Entonces, milímetros de mercurio son los milímetros que se mueve en una pipeta graduada, los milímetros que se mueve el mercurio en esa pipeta graduada se miden milímetros y lo que se mueve ese mercurio es lo que es la presión. Entonces, esto se movió tantos milímetros de mercurio, tantos milímetros, entonces dice la presión en milímetros de mercurio es tanto. Bueno, entonces, decía que la presión, me decían que si subimos el tanque de agua aumenta la presión, en ese caso aumenta la presión más que por la distancia, las distancias en realidad suelen disminuir las presiones más que aumentarlas, lo que sucede, el recorrido, lo que sucede acá es que al subir el tanque aparece una mayor columna, más que distancia, aparece una mayor columna de agua. Es decir, lo que va a haber ahora, donde había una columna de agua que tiene un tamaño, ahora la columna de agua tiene el doble del tamaño, entonces donde estas moléculas ejercían presión sobre una canilla, ahora todas estas ejercen una presión sobre una canilla, es decir, que ahora hay mayor volumen de líquido, ¿está bien? No es necesariamente por el recorrido, porque si ese recorrido fuera a lo largo, eso no tendría por qué influir en la presión, sino al revés, disminuyéndola. Generalmente las distancias mayores van disminuyendo la presión. Pero, para este caso, como es para arriba, la columna se transforma en una columna que tiene su propio peso, y esto relacionado con la atmósfera misma, que genera presión sobre la columna de agua por arriba de la superficie en el propio tanque de agua. Entonces, bueno, en el tanque de agua va a pasar eso, y lo mismo. ¿Y la bomba qué hace? La bomba agrega presión al sistema. Lo que hace una bomba es inyectar la presión, el líquido con mayor velocidad, y entonces se desplaza mayor cantidad de líquido en un tiempo determinado, y al haber mayor cantidad de líquido por cada unidad de tiempo, consideramos que hay mayor cantidad de líquido, y eso se traduce en un aumento de la presión. Bien, entonces, las presiones, entonces las modificaciones de las presiones dependen de estas cosas. En nuestro sistema, entonces nosotros tenemos esto comentamos de la presión, y entonces digo, ahora vamos a nuestro sistema vascular. Nuestro sistema vascular es completo, es cerrado y es unidireccional. Es completo porque la sangre entre el sistema venoso y el arterial no se mezcla, es cerrado porque los líquidos no se salen del sistema, ni de los vasos ni del corazón, y
Es unidireccional porque tiene un solo sentido de circulación. Entonces, una vez dicho esto, decimos, entonces en nuestro sistema cardiovascular nosotros tenemos una bomba que es la generadora de la diferencia de presión entre el lugar desde donde se desplaza la sangre hacia el lugar donde va la sangre, en el sistema arterial por lo menos, después vamos a ver el sistema venoso, y luego tenemos una serie de vasos sanguíneos, pero que no son rígidos, sino que son vasos sanguíneos elásticos. Esos vasos sanguíneos suele haber posibilidad de modificar el diámetro, y al modificar el diámetro de un vaso, entonces se modifica la superficie. Cuanto mayor es el diámetro de un vaso, mayor es su superficie. Cuando menor es el diámetro, menor es su superficie. Si yo reduzco la superficie del diámetro de un vaso, entonces el líquido que hay adentro termina ejerciendo mayor presión, porque al disminuir la superficie, como decíamos en nuestro ejemplo, al disminuir la S, entonces, aun cuando tengamos las mismas moléculas que hacen fuerza, aumentaría la presión. La conclusión es que entonces tenemos un sistema de vasos sanguíneos que son elásticos y que pueden tener modificaciones, por ende, en su presión. No son rígidos y pueden modificar la presión de lo que hay adentro. Entonces, visto ese pantallazo, nos vamos al propio corazón, que es la bomba del sistema, o hablamos ahora un poco más de la bomba del sistema. El corazón es la bomba, es decir, es un generador de presión dentro del sistema. La presión la genera reduciendo el volumen de las cavidades, es decir, reduciendo la pared o superficie que expone la cavidad al líquido que está dentro. Al reducirse la superficie de exposición al líquido, entonces disminuye la superficie, aumenta la presión por esa regla que vimos recién. Bajar la superficie implica aumentar la presión. Eso hace el corazón. ¿Profe, lo puede volver a repetir, porfa? Sí, digo que para el corazón lo que hace es aumentar la presión al disminuir la superficie que se expone a la sangre. Si yo tengo un corazón así, la superficie es mi palma de la mano, entonces cuando yo, mi palma de la mano, esto es lo que está envolviendo, cuando yo reduzca la superficie, las palmas de la mano y todo lo que está alrededor, es decir, cuando yo contraiga, voy a reducir esa superficie. Se va a reducir la superficie porque hay algo que está achicando esa superficie, que ahora vamos a ver qué es, y entonces se achica esa superficie, y al achicarse la superficie, el volumen que hay adentro, aunque fuera el mismo, si disminuyo la superficie según nuestra regla que vimos acá, si disminuyo la superficie, entonces, aunque tengan las mismas moléculas haciendo fuerza, si disminuye la superficie, aumenta la presión dentro del sistema. Ese aumento de presión dentro de las cavidades cardíacas impulsa a salirse a ese líquido de esas cavidades hacia alguna cavidad o hacia alguna luz que tenga menos presión. Bueno, esa es la función del corazón. Ahora, ¿qué es lo que hace que el corazón reduzca las superficies? El hecho de que se contrae, es decir, se achica. Y si se contrae, para que se contraiga tiene que haber algo que está ejerciendo esa contracción. Podría producirse en forma espontánea una contracción. Es decir, podría ser que una contracción fuera que el calor contrae una cavidad determinada, por ejemplo. Podría ser eso, o que el frío contrae una cavidad determinada. Pero en nuestro caso, lo que contrae las cavidades es el músculo cardíaco. O sea que el músculo cardíaco contrae la cavidad, se reduce la superficie de exposición a la sangre, entonces aumenta la presión dentro de la cavidad, y la sangre puede ser, o hace fuerza para escaparse, encuentra un agujero en la cavidad correspondiente, y la sangre se va pasando de una cavidad a otra, y de otra cavidad a la luz de un vaso sanguíneo. Y así funciona esto. Entonces el corazón se llena, aumenta su volumen, luego se genera una presión suficiente dentro de la cavidad, se escapa la sangre hacia otra cavidad, después se escapa hacia el vaso sanguíneo, otra vez se llena, y así sucesivamente toda nuestra vida. Pero el desplazamiento de una cavidad a otra dentro del corazón y de una cavidad cardíaca hacia un vaso sanguíneo requiere de un aumento de presión.
Y ese aumento de presión, nada, listo, queda determinado por esas contracciones del corazón y por el líquido que va a entrar, que lo vamos a ir entendiendo después. Pero el corazón como tal tiene como función aumentar la presión dentro de sus propias cavidades, a lo que damos el nombre de bombear. Bombear es eso, es apretar el líquido, generarle mayor presión y que el líquido se mueva, se desplace. A eso le llamamos bombear, y el bombeado viene, es decir, la fuerza de bombeado viene de las paredes cardíacas. Las fibras del corazón, entonces el corazón tiene tres capas, dijimos, una miocárdica, una por fuera el endocardio y otra por fuera el pericardio. Entonces la pregunta sería, ¿cuáles son las partes de la pared del corazón que generan el aumento de la presión en la propia pared? Bueno, el endocardio no puede aumentar la presión porque no tiene capacidad de contracción el miocardio. El pericardio, que es la envoltura externa, tampoco tiene capacidad de compresión, de contracción, pero sí la tiene el músculo del miocardio. El músculo miocárdico, entonces, tiene la capacidad de reducir la distancia entre los extremos de las fibras, y esa reducción de distancia entre el extremo de las fibras permite que se vayan acercando las distintas partes del corazón, ¿no? Y a eso le llamamos contracción del corazón. ¿Está bien? Entonces, la contracción del músculo miocárdico es la que produce la reducción de la superficie que mencionábamos recién y, por ende, el aumento de la presión dentro de la cavidad. Como consecuencia de eso, entonces el líquido se escapa hacia otra cavidad o hacia el exterior del corazón. En este sentido, no todas las fibras del corazón, nosotros habíamos dicho que no todas las fibras del corazón tienen la misma capacidad de contraerse. En ese sentido, repito, existen básicamente dos tipos de fibras en el corazón. Entonces, el corazón tiene dos tipos de miocitos, dos tipos de fibras miocárdicas, dos tipos de músculo diferentes hay en el propio miocardio. El propio corazón está formado por dos tipos básicamente por dos tipos de fibras o miocitos. Tengo los miocitos que están propiamente para hacer el trabajo de contracción, y tengo los miocitos que están hechos propiamente para inducir que esos miocitos se contraigan. Es decir, los miocitos se contraen porque hay un estímulo que los hace contraerse. El estímulo se distribuye a lo largo de todo el corazón por medio de otros miocitos. Los miocitos que transmiten el estímulo se llaman, en conjunto, fibras de conducción. Y el miocardio, el resto de los miocitos, son miocitos contráctiles. Ahora, todos siguen siendo miocitos, todos siguen siendo músculo cardíaco. Entonces, y todos tienen capacidad de hacer las dos cosas, pero hay un músculo que está especializado en contraerse y otro músculo que está especializado en conducir la información para que se contraigan los que se contraen. Profe, ¿puede repetir cuáles eran los dos? Uno era el miocito para la contracción y el otro me mareé. Y los otros, unos son contráctiles y los otros se llaman autorrítmicos o de conducción. Autorrítmicos o de conducción. Respecto de esto, después le vamos a dar incluso otro nombre más. Respecto de esto, tengo que las fibras de miocardio, si bien tienen diferente función, las puedo englobar a todas las fibras del miocardio en 4 propiedades que tendrían las fibras de miocardio. 4 propiedades que podrían tener todas las fibras de miocardio. ¿Cuáles son esas propiedades? Bueno, son estas que vamos a mencionar acá. La primera de las propiedades
es el inotropismo. Inotropismo o contractilidad. ¿Qué quiere decir inotropismo o contractilidad? Profe, Sí. perdón, ¿puede aumentar el power así se ve bien? Sí, Poner en pero- presentación. No, se había trabado. Estaba en eso, por eso no iba a seguir. Ah, Ahora- gracias. Ahí está, ahí lo tenés. ¿Está bien? Ahí se ve bien. Se había trabado y estaba volviendo, lo estaba cerrando para abrirlo de vuelta. Ahí lo ves, ¿no? Está bien, gracias. No hay por qué. Entonces, las propiedades de la fibra miocárdica, inotropismo o contractilidad. ¿Qué quiere decir eso? Todos los miocitos, incluso los que sirven de conducción, en mucho menor medida, por supuesto, pero todos tienen capacidad de contraerse. ¿Hay otras células que tienen capacidad de contraerse? En el cuerpo no. Sí, alguna célula puede contraerse por algún estímulo, puede generarse una contracción de la célula, achicamiento de la célula, pero no es la función de esa célula. La función de esta célula consiste específicamente en poder contraerse. ¿Qué quiere decir contraerse? Específicamente para una fibra miocárdica. Contraerse significa reducir la distancia que hay entre los dos extremos de la fibra. Si la fibra tiene una longitud inicial, la contracción implica que la longitud final tiene que ser menor que la inicial. Eso es contracción. Para un músculo específicamente es eso. Las fibras del corazón, todas en general, tienen capacidad de contraerse. ¿Está bien? La contractilidad o inotropismo. Acortar la longitud de la fibra, como dice ahí. ¿Está bien? Acorte de la longitud de la fibra. Luego tengo otra propiedad que es el batmotropismo o excitabilidad. Estas células tienen la capacidad de cambiar la polaridad a ambos lados de la membrana, es decir, son excitables. Ahora después vamos a ver ese concepto. Entonces, no sé si ahora lo veremos en la próxima charla. Entonces, la excitabilidad consiste en que se puede producir en la célula un cambio de polaridad en distintas partes de la membrana celular, y eso termina cambiando la polaridad de toda la membrana celular. Va a ser por segmentos, después lo vamos a ver, pero existe entonces la posibilidad de cambiar la polaridad a los lados de la membrana. Si yo tengo una membrana y de un lado tengo carga positiva y del otro negativa, esto lo que permite es que las cargas se inviertan, y a eso le llamamos despolarización, y todas las células que son despolarizables son excitables. ¿Existen otras células despolarizables? Sí, todas las células en realidad podrían despolarizarse, pero fisiológicamente hay dos tipos básicos de células que se despolarizan. Una son los miocitos de todo tipo, estos y todos los miocitos de todo el músculo que conocemos, esquelético, liso, que fuera. O sea, los miocitos son células despolarizables. ¿Y cuáles son las otras células despolarizables? Las neuronas. ¿Está bien? Son células que pueden cambiar la polaridad a ambos, o la carga, a ambos lados de su membrana plasmática, de la membrana plasmática. Entonces, estas células tienen excitabilidad. Luego está el dromotropismo o conductividad. ¿En qué consiste el dromotropismo o conductividad? Bueno, la conductividad es la característica que tienen estas células de propagar la despolarización. Pueden propagar la despolarización. La pueden propagar en la propia membrana plasmática de la célula o en las células vecinas. Esa capacidad se llama conductividad. Conducen. ¿Está bien? Y luego tienen la... Profe, Sí. ¿la pueden propagar en la propia membrana y dónde más que se trabó? En la propia membrana y la membrana adyacente, las que estén al lado. ¿Está bien? Ahora Ok, vamos a gracias. redondear el concepto de estas cosas. Por ahora decimos, la célula puede acortarse, puede despolarizarse por completo, es decir, cambiar la polaridad en la membrana plasmática. Esa polaridad puede propagarse a otras células, a eso le llamo conductividad o dromotropismo. Y por último,
las células pueden generar propiamente la despolarización. Se pueden despolarizar solas. A eso se le llama automatismo o automaticidad o cronotropía. Es decir, tienen la capacidad de despolarizarse solas. Eso, ninguna otra célula hace eso. Las únicas células que se despolarizan solas, por lo menos eso es lo que creemos ahora, son las células del miocardio. Y dentro de las células del miocardio, casi específicamente pueden generar el impulso o casi exclusivamente, perdón, las que son encargadas de transmitir ese impulso. Entonces, fíjense, ahí aparecen los dos miocardios. El miocardio autorrítmico, que es el que conduce, y el miocardio contráctil, que es el que se contrae. Bien. La flecha, ¿qué significa? Significa, la contractilidad es principal para el músculo contráctil. Es el que más se contrae, el que más puede acortar su longitud. El que transmite, que es autorrítmico, tiene más capacidad de conducir y tiene la capacidad de despolarizarse solo. El otro miocardio tiene estas posibilidades, también tiene, pero en mucho menor medida. Lo mismo con la contractilidad. ¿Las fibras autorrítmicas se contraen? Sí, pero mucho menos que las contráctiles. Y después las dos, tanto las contráctiles como el autorrítmico, las dos, por eso acá no hay flecha, tienen la capacidad de despolarizarse. Es decir, todas las células del miocardio pueden despolarizarse. Todas pueden contraerse, pero lo hacen mucho mejor las células que están dedicadas a eso, las células contráctiles. Todas las células pueden conducir, pero lo hacen mejor las células autorrítmicas. Y gran parte de las células puede generar el estímulo automático para que se despolaricen las otras, pero prácticamente lo hacen las que conducen el estímulo, que son las células autorrítmicas. Es decir, que tengo básicamente propiedades de las células. Para ser exactos, perdón, la automaticidad la tienen propiamente las autorrítmicas, las otras no tienen automaticidad. Las contráctiles no tienen automaticidad. Es decir, no pueden generar el impulso. Es decir, no pueden generar la despolarización. No pueden hacer el inicio de la despolarización. ¿Pueden transmitir la despolarización a otras? Sí, pero no pueden iniciarla. Bueno, eso es inicialmente las propiedades básicas del miocardio. Es decir, ahora tengo músculo que se contrae, ¿no es cierto? Y que tiene algunas características. Entonces, cuando yo veo este músculo, que mostrábamos antes acá, cuando yo veo esto, digo, bueno, esto es miocardio. ¿Y estas qué fibras son? ¿Contráctiles o fibras autorrítmicas? Yo miro esto así y digo, no lo sé. No puedo distinguir si esta es autorrítmica o contráctil así de fácil. Es decir, que para saber si son contráctiles o autorrítmicas, se hacen otras pruebas, pero esta de microscopía óptica, visión así a simple vista, no es suficiente para determinar si esta es contráctil o si es, si es autorrítmica. No lo puedo saber a simple vista mirando. ¿De acuerdo? Profe, Sí. perdón, me quedó una duda. Sí. Todas se pueden despolarizar menos la primera que habíamos dicho, la que es contráctil. Todas se pueden despolarizar, pero todas se pueden despolarizarse todas. Lo que no pueden hacer las contráctiles es despolarizarse solas. Ah, ok. No tienen la capacidad de solita despolarizarse, las otras sí. Ok, gracias. ¿Entienden? Profe, ¿a qué se refiere con solitas no pueden despolarizarse? O sea que Bueno, ahora te lo cuento de pasada, pero es lo que viene adelante. Claro. Ah, perdón. O sea, lo que vamos haciendo, los temas siempre uno va entrando y nada, hay un momento en que es difícil porque uno no tiene nada, es como, viste, si vos me empezás a hablar de cómo fabricar un puente,
y entonces me empezás explicando algunas leyes de física, después me empezás explicando propiedades de materiales, y después me explicás cómo se colocan los materiales, se hace la masa, cuánto sobrevoló, y cómo se va haciendo el puente. Entonces yo recién ahí entiendo cómo es el puente. Pero, ¿se entiende cómo es? Pero tenemos que ir poniendo algunas cosas que parecen sueltas, y después vamos armando, vamos cosiendo y terminamos la pregunta. ¿Está bien? Entonces, por ahora, nombré las propiedades. Pero ahora que nombré las propiedades de las fibras, me meto un poquito más en dos cosas. La primera, me meto en la descripción de la contracción de la fibra en sí, y la segunda me voy a meter en la despolarización de las fibras. Entonces, con esto me queda claro dos cosas, o me tiene que quedar claro dos cosas. Las fibras pueden acortarse o pueden transmitir una especie de electricidad a la que le llamo impulso o despolarización. Son las dos cosas que hacen las fibras del miocardio. Algunas hacen más una cosa que otras, y hay una cosa que hacen solamente una, que es la de despolarizarse solas. Pero las dos cosas que pueden hacer son esas. ¿Una fibra miocárdica puede fabricar bilis? No. ¿Una fibra miocárdica puede fabricar neurotransmisores? No. ¿Una fibra miocárdica puede fabricar colágeno? No. ¿Una fibra miocárdica puede, no sé, producir absorción de distintas cosas en un epitelio? No. La célula miocárdica lo único que sabe hacer, contraerse, transmitir el impulso nervioso, el impulso de despolarización, y se acabó las tareas que puede hacer una fibra miocárdica. Ojo, estoy hablando de fibra miocárdica, de músculo como tal. Obviamente adentro de la célula pasa lo mismo que en otras células. La célula hace glucólisis, sí. La célula hace síntesis de proteínas, sí. La célula fabrica lípidos, sí. Estas células, por ejemplo, podría decir, ¿dividen su ADN? No. ¿Por qué? Porque no se dividen. Estas células no hacen mitosis, y por ende no duplican su ADN. Las fibras miocárdicas. Pero después las demás funciones celulares, en términos generales, se hacen las mismas. Lo único que la función propia de esta célula, para los demás, para el organismo, consiste en contraerse y transmitir un impulso de despolarización. Eso es lo que hacen estas fibras. Entonces, esperen un segundito. Lo bajó y no sé dónde. Bueno, entonces, la conclusión es que las fibras hacen esas dos cosas. Entonces vamos a analizar esas dos cosas. Vamos a analizar cómo es que se contrae, y vamos a analizar qué significa eso de despolarizarse y de transmitir esa despolarización. Esas son las dos cosas que tenemos que analizar si estamos analizando funcionamiento del corazón. O sea que el corazón, el funcionamiento del corazón implica estas dos cosas, analizamos estas dos cosas. Al analizar esas dos cosas, vamos a ver por qué se contrae y qué es lo que significa contraerse. La consecuencia final de la contracción va a ser el aumento de la presión dentro de las cavidades. Entonces dijimos, el aumento de la presión dentro de la cavidad, ¿de qué depende? De la contracción. ¿La contracción es aislada? Sí, la contracción la hace, pero ojo, porque para contraerse se necesita un estímulo de despolarización. Ah, bueno, entonces vamos a analizar las dos. Analizamos la contracción y la despolarización. Vamos a analizar la contracción. Para analizar la contracción, lo que vamos a hablar una palabra es del músculo en general. Del músculo. De la fibra muscular. Cuando uno mira una fibra muscular, bueno, vamos a poner otra fibra muscular que no sea esta. Cuando uno mira una fibra muscular, perfecto, encuentra, un segundito, cuando uno mira una fibra muscular, encuentra ahí está. Esto buscaba y buscó. Dentro de la fibra muscular encuentra lo siguiente.
dentro de la fibra muscular encuentra un aparato contráctil. Es decir, un aparato que produzca la reducción de los extremos de esa fibra. Es decir, que hay algo adentro de la célula que hace que la célula disminuya la distancia entre sus extremos. Podría haber una banda elástica, podría ser eso. Por ejemplo, cada fibra tiene adentro una bandita elástica y de repente la bandita se contrae y después hay algo que la estira y se vuelve a contraer y se estira y se contrae. Podría ser ese el mecanismo. Podría ser, no es, pero podría ser tranquilamente. Digamos, si nuestras divinidades hubieran decidido que era eso, tendríamos, la descripción sería, la fibra contráctil adentro lo que tiene es una bandita elástica, y listo, que está hecha de tela, no sé, de tela elástica, cualquier tela elástica, y ya está, soluciona el problema. Pero no sucede eso. Lo que produce la reducción de la contracción son unas proteínas que se llaman, en términos generales, proteínas contráctiles. Proteínas de contracción. ¿Está bien? Entonces, esas proteínas contráctiles son las que permiten que los extremos de la célula terminen reuniéndose, acercándose unos con otros, y a eso le llamamos contracción. Entonces, vamos a analizar qué son las proteínas contráctiles y qué es lo que hace que esas proteínas contráctiles se retraigan para que se produzca la retracción de toda la fibra. Vamos a analizar un poquito eso. Cuando analizo dentro de una célula, encuentro que dentro de la misma, esto es músculo esquelético, pero es igual que el cardíaco, prácticamente igual. Por ahora miramos acá. Esto es una fibra esquelética. La cardíaca no me quiero poner a buscarla, si no pierdo el tiempo en buscarla, pero en la próxima les muestro la fibra cardíaca. Es similar a esto, o parecido. Dentro de una fibra muscular hay esto que estoy viendo acá. Esto que estoy viendo acá parece un atado de cigarrillos, ¿no es cierto? Un atado de cigarrillos largos que vienen con un filtro especial, que pareciera algo por el estilo. Bueno, no es un atado de cigarrillos, pero sí es proteína. Son proteínas, estas que están acá, las rojas y las verdes, cada hilo es proteína. Son hilos de proteína. Ahí tengo dos tipos de proteína. Unas que forman filamentos, filamento, es decir, filamento, filo, hilo. Unos hilos, estos que son rojos, unos hilos gruesos, que se llaman filamentos gruesos, y otros, que acá están pintados de verde, que se llaman filamentos finos. Entonces, encuentro dentro de las células tiras de filamentos finos y filamentos gruesos, que están acoplados entre sí, formando esta estructura que estamos viendo acá. La estructura que ven acá, que está hecha de filamentos gruesos y finos, se repite, ¿ven? Miren, desde esta línea verde hasta esta línea verde, y otra vez va a ir otra línea verde que acá tendría que haber, y así otra, y así sucesivamente. Entonces, cada segmento de líneas verdes y rojas en conjunto toma el nombre de sarcómero. Entonces ahora digo, las proteínas contráctiles son proteínas fibrilares, o sea, en forma de fibra, que se disponen paralelas entre las fibras, son proteínas fibrilares, perdón, que las puedo dividir en proteínas fibrilares gruesas y finas, filamentos gruesos y finos, que se disponen en forma paralela, las gruesas entre sí y las finas entre sí, y tienen segmentos en los que son concordantes las dos proteínas, las finas y las gruesas. Ahora, se forman estructuras cíclicas a las que le doy el nombre de sarcómero. Sarco, siempre que utilice la palabra sarco, es músculo. Entonces, sarcómero, mero, parte. Sarcómero es la unidad funcional del músculo. Hay sarcómeros que se van repitiendo dentro del músculo, se van repitiendo a lo largo del músculo y luego también en forma paralela dentro del músculo. O sea que un músculo que tiene adentro
tiene un montón de sarcómeros, o sea, un montón de tiritas dispuestas en forma longitudinal, paralelas entre sí. O sea que tengo, dentro de una fibra muscular, tengo un montón de sarcómeros. Cuando digo que es un sarcómero son proteínas. Son proteínas formando filamentos finos y gruesos. Entonces, yo podría decir, esto es una célula, acá es un pedazo de célula, y acá veo ataditos de sarcómero. Entonces tengo fibras dispuestas, ahí está. ¿Qué hice acá? Saqué gran contenido de la célula, dejé la membrana plasmática y dejé un montón de sarcomeritos. Cuando analizo los sarcomeritos, son proteínas en forma de tubos macizos, que forman un tubo macizo más grande. O sea que este tubo está hecho de proteína, este está hecho de proteína, 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 proteína. Cuando analizo este tubo, veo lo que están viendo acá abajo en pantalla. Veo que el tubo no es un tubo, sino que es una estructura maciza, un cilindro macizo, y que está hecho por un montón de proteínas en forma de fibra. Bueno, a esas proteínas les doy el nombre de filamento grueso o de filamento fino. Esas proteínas se repiten a lo largo de todo el músculo. Por eso, cuando uno dice, fulano, tenés que comer proteína. ¿Y qué lo manda a comer? ¿Qué se manda a comer a la gente cuando decimos come proteína? Carne. ¿Y la carne de qué está hecha? De proteínas. De músculo. De músculo. El músculo esquelético es la carne que comemos habitualmente, pero el corazón, ¿se come el corazón de vaca? Sí. Sí, el de pollo también, lo comemos todo. El corazón de vaca se come, por supuesto. ¿De qué está hecho? De músculo cardíaco. Es músculo. Es decir, que es una estructura que está formada por células musculares que adentro están llenas de estas tiras de proteína. Lleno, el músculo, cada fibra muscular es un montón de proteína prácticamente envuelta por membrana plasmática. ¿Y cómo se dispone esa proteína? En forma de filamentos. ¿Qué filamentos? Unos gruesos y otros finos. ¿Y los filamentos cómo están? Paralelos entre sí, y en algún lugar están montados. Los gruesos y los finos se montan en alguna parte, en algunas partes. Conclusión, entonces, los sarcómeros están hechos de proteína, y las proteínas forman esas tiras que van de un lado al otro del músculo. Cuando esas tiras se contraen, se retraen, que ahora vamos a ver cómo se hace eso, entonces la fibra que las contiene también se acorta. Es decir, que el mecanismo de contracción del miocardio consiste en que los sarcómeros se contraigan. ¿Qué es el sarcómero? Es la unidad funcional del miocito, del músculo cardíaco. ¿De qué está hecho? De proteína. ¿Cómo es la proteína? Fibrilar. ¿Cómo pueden ser las fibras? En forma, o filamento, fibra o filamento, puede ser fina o gruesa. ¿Está bien? Hasta ahí entiendo que para contraer un músculo entonces necesito esas proteínas. Cuando analizo las proteínas, que es lo que hago acá abajo, si se corta, ya está, dejamos donde se corte. Mañana a las 12 del mediodía damos la charla de anatomía. Bien, entonces, ¿qué iba a decir? Decía que, bueno, acá abajo tengo el análisis de cómo es la proteína fibrilar, cómo se dispone la proteína fibrilar de filamentos. Acá están pintados en rojo los filamentos gruesos, que son estos que se ven acá, y en verde los filamentos finos. Fíjense cómo acá tengo filamento rojo con una parte más gruesita, todo el filamento rojo con una parte más gruesita, que es esto, todo el filamento rojo con una parte más gruesita, y acá tengo el filamento verde metiéndose entre los rojos. Ahí tengo el verde metiéndose entre los rojos. Luego, los verdes de este sarcómero se